Hoy vamos a hablar del arte gótico. Fue una época de renacimiento eh, comercial. eh, Fue una época de formación de estados nacionales. Las características más importantes que tenía en esa época era el intento de, por ejemplo, demostrar a través de la pintura el acercamiento a Dios, según las creencias de esa época. Los murales estaban expresados en frescos sobre tabla, el temple, representación de la luz. Y vamos a hacer la diferencia. Los frescos sobre tabla es como decir los murales sobre las paredes o sobre las tablas en los diferentes lugares que eran las casas, y ahora pasamos a que fueron plasmados en los templos, que nosotros los conocemos comúnmente como iglesias o catedrales. Em, el temple ya se vuelca a lo que sería empezar a teñir de alguna manera eh, las- los vidrios de diferentes colores. Ellos querían hacer más que nada que a través del vidrio de color em, pase la luz natural, ¿sí? Eh, sobre ellas. Fue una época de mucha investigación sobre eso hasta que lo pudieron llegar a lograr. Los vitrales en esa época eh, estaban ligados a la arquitectura, ¿sí? Los colores eran puros. Recordemos que los colores puros son los colores bien, bien fuertes, y los dibujos eran estilizados como hacia arriba, como si fueran altos, largos. Este, la pintura, en cambio, se destacaban los murales, las tablas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, y en miniaturas. Pero en miniaturas habíamos hablado una vez que era en pergamino. Esta vez en el arte gótico las miniaturas serían en los libros. Ya empezaban a escribir y a hacer libros. Con el tema de los vitrales que pasa la luz, generaban la sensación de volumen y realismo. Vamos a hacer la diferencia. La luz a través del vidrio generaba una sensación de realismo. En la pintura, la luz se basa más en el volumen. O sea, que la luz en la pintura era dirigida, como diciendo, dirigida hacia la persona o las personas que estaban pintadas en el bastidor. Y si no, era la aparición de la luz que uno puede llegar a imaginar que era la luz natural de, del sol en la situación que ellos representaban. Entonces, por ahí uno cuando observa la obra de arte tiene que más o menos imaginar de dónde viene la luz natural, si de atrás o de frente o de algún lado del cuadro, derecha o izquierda. En cambio, en los vitrales, en las catedrales, sabíamos que la luz viene dirigida hacia el vitral y bueno, uno podía apreciar lo que estaba plasmado, eh, dibujado o pintado en ese tiempo. El vitral en esa época más que nada no era pintado, sino que era un vitral de vidrios de colores unido uno por uno, cortados, eh, que realmente no dice en ningún lugar cómo estaban cortados, cómo los cortaban, pero encontraron la forma de cortar los vidrios y de empalmarlos de alguna manera para que sea un vitral siempre relacionado a lo que en esa época era la religión católica. Utilizaban mucho en las pinturas las técnicas de perspectiva.
La técnica de perspectiva es como decir, cuando dibujamos, tiene sensación en lugar de profundidad. O sea, si dibujamos una playa, sabemos que tenemos, por ejemplo, las personas y la arena, después en segundo plano el mar, el tercer plano el cielo, en cuarto plano por ahí capaz que dibujamos o pintamos algo en el cielo. O sea, ya es como que te hace partícipe de que la pintura es tridimensional. Una vez hablamos que lo bidimensional es verlo nada más que de frente. Y en la pintura hecha con la técnica de hacerlo tipo perspectiva, nos da la sensación de que estamos ahí vivenciando, como que estamos en el lugar vivenciando la situación o la imagen que estamos viendo. Las pinturas eran muy naturales. Aparecen casas, árboles, plantas, o sea, bien reales. Ya empezó a aparecer bien definido en los paisajes, con detalles. Este, ellos querían trabajar mucho en la decoración y la estética, el agrado de ver esa imagen en forma muy natural y realista hacia nosotros. Los colores que utilizaban eran siempre casi los mismos que los otros tipos de arte que hemos hablado y, y también se destacaba mucho el vermellón. Recordemos que el vermellón sería entre un naranja y un rojo. El carmín sería como un bordó. El azul y el amarillo. El blanco, verde y negro. Y a esos pigmentos le inventaron de colocarle la yema del huevo con agua, que sería como una similitud de con lo que hoy conseguimos en los negocios de artística, que sería como un óleo, ¿sí? Pero ellos encontraron esa técnica en esa época para utilizar más que nada eso eh, en los bastidores, em, haciendo muy hincapié en el tema de los vitros. En esa época, en el arte gótico, en la mitad de la etapa del arte gótico, empezó a ser famoso como artista plástico Cimahue y otra persona que es Giotto. Giotto empezó con el arte gótico y después se convirtió en una persona que sería el padre que viene después de la época del Renacimiento. Eh, Recordemos y no olvidemos que en el arte gótico nacen los vitrales de la famosa Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame es fantástica porque realmente, primero, es una iglesia católica que hace hincapié en homenaje a la Virgen María. Y lo sorprendente que esa iglesia con sus vitrales se inició en, en el año 1163 y se terminó por completo en 1345. Obviamente que después de ese año 1345 siempre se fue retocando y remodelando para mantener hasta el día de hoy lo que sería la iglesia de Notre Dame, especialmente que está en París. Pero hay que tener en cuenta que el arte gótico nació en el siglo XII y es impresionante la cantidad de años que tardaron en de terminar ese tipo de catedral
¿sí? Y bueno, y hasta el día de hoy tuvo varios, un incendio, quemarse cosas, deteriorarse. Entonces, hasta el día de hoy siguen restaurando y retocándolo, pero es impresionante la construcción, la dedicación y, y realmente apreciar lo que sería los vitrales.